Recibo un cordial saludo, estimada docente. Mi nombre es Juan Carlos Campoverde y voy a hablar acerca de los modos de adquirir el dominio entre vivos en el derecho civil ecuatoriano. En el marco jurídico de nuestro país, el derecho de dominio es considerado el derecho real más amplio, ya que otorga al propietario la facultad de usar, disfrutar y disponer de un bien, siempre dentro de los límites que establece la ley. En ese sentido, para que una persona pueda convertirse en un dueño activo, es indispensable seguir con los procedimientos de la ley que establece el Código Civil, que prevé para adquirir un dominio. Los modos de adquirir la propiedad son las vías legales a través de las cuales se crea o se transfiere una propiedad de un bien. En este sentido, la doctrina distingue entre los modos de adquirir por causa de muerte o los modos de adquirir entre las personas que aún están con vida. Los primeros, hablando de los de causa de muerte, requieren el fallecimiento del propietario del patrimonio, mientras que los segundos ocurren en vida y son el resultado de actos o hechos jurídicos ante la ley o que la ley reconoce. En este contexto, el derecho civil ecuatoriano establece los principales modos de adquirir el dominio entre vivos, incluyendo la ocupación, la cesión, la tradición y la prescripción. De la misma manera, es importante analizar las limitaciones al dominio que se establecen en el artículo 747 y siguientes del Código Civil para entender que el ejercicio de la propiedad no es absoluto, sino que puede estar sujeto a ciertas restricciones legales. Discusión bibliográfica. El dominio y sus limitaciones. El Código Civil de nuestro país reconoce el dominio como el derecho real que le permite a una persona tener el control jurídico sobre un bien. Sin embargo, este derecho no es absoluto, pues en el artículo 747 del Código Civil indica claramente que el dominio puede estar sujeto a limitaciones como condiciones, gravámenes, usufructos, uso habilitantes, servidumbres y otras restricciones que la ley establece. Estas limitaciones tienen como objetivo equilibrar el interés personal del propietario con el interés social y los derechos de las otras personas. Por lo tanto, aunque alguien adquiera legítimamente el dominio de un bien, debe ejercerlo respetando las restricciones legales que se aplican. La ocupación como modo ordinario de adquirir el dominio. La ocupación es uno de los modos originarios de adquirir el dominio entre vivos. Según el artículo 622 del Código Civil, mediante este mecanismo se adquiere la propiedad de las cosas que no le pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida por la ley. El autor que estamos analizando, González 2012, señala que la ocupación implica la aprehensión material de una cosa con la intención de convertirse en su dueño. Este modo se aplica principalmente en bienes muebles sin propietario o abandonados voluntariamente por sus dueños. La ocupación puede manifestarse mediante la caza, la pesca o el hallazgo de bienes muebles abandonados que constituyen una forma originaria de adquisición, porque la propiedad nace directamente en favor del ocupante sin detener el título anterior. La cesión y la ampliación del dominio. La cesión está regulada por el artículo 659 del Código Civil y se refiere al derecho que tiene el propietario de un bien para apropiarse de lo que este producto produce. Este tipo de adquisición se clasifica en asesión de frutos y asesión continua. La cesión de frutos incluye los frutos naturales y civiles que genera el bien principal. Por ejemplo, la cosecha de un terreno agrícola o la renta que se obtiene al alquilar un inmueble. Por otro lado, la cesión continua ocurre cuando un objeto se une a otro de forma permanente. Entre sus ejemplos se encuentra el aluvión, el cambio de cruce de un río o la unión de bienes muebles. En este sentido, la cesión refleja el principio jurídico que establece que el propietario de un bien principal también adquiere lo que se produce o se incorpora a él. Ahora hablaré sobre la tradición como principal modo derivativo entre vivos. La tradición es la forma más común de adquirir el dominio entre las personas vivas y según el artículo 686 del Código Civil,
se define como la entrega que hace el propietario de un bien a otra persona con la intención de transferir su propiedad. Para que la tradición tenga lugar, es necesario que se cumpla 4 requisitos claves. Uno, debe haber un tradente y un adquiriente. El consentimiento de ambas partes. 3, el título que permita la transferencia del dominio. Y 4, la entrega del bien. Los títulos más habituales que permite esta transferencia son la compraventa, la permuta y la donación. En todos estos casos, la tradición actúa como el mecanismo que hace posible el traspaso del derecho de la propiedad. En el caso de bienes muebles, la tradición exige que se realice una escritura pública y se inscribe en el registro de la propiedad, tal como indica el artículo 702 del Código Civil. Estas formalidades son esenciales para garantizar la seguridad jurídica y la visibilidad de la transferencia. La prescripción adquisitiva del dominio, conocida también como usucapión, es la forma original de adquirir la propiedad a través de la posesión prolongada de un bien durante un tiempo que establece la ley. En este sentido, el artículo 2392 del Código Civil indica que la prescripción permite obtener cosas ajenas siempre que se cumplan ciertos requisitos legales. Entre estos destaca la posesión pública, pacífica, continua, ininterrumpida y ejercida con la intención de actuar como dueño. La doctrina distingue entre 2 tipos de prescripción adquisitiva. La ordinaria, que se requiere una posesión regular, de buena fe y un título justo. Y la extraordinaria, que solo necesita una posesión continua durante el tiempo que disponga la ley o que la ley haya determinado. Para el autor González 2012, la prescripción desempeña un papel social significativo, ya que ayuda a consolidar situaciones jurídicas estables y a reducir la incertidumbre sobre la propiedad de los bienes. La importancia de los modos de adquirir el dominio entre vivos. Los modos de adquirir el dominio entre vivos juegan un papel importante en la organización de los patrimonios dentro de la sociedad. ¿Por qué? Ya que esto facilita que la propiedad se mueva, se afiance y se ajuste a las necesidades económicas y sociales de las personas. Además, estos mecanismos ofrecen una garantía de seguridad jurídica, ya que se establecen procedimientos claros para identificar quién es el legítimo propietario de un bien y su regulación es una expresión del principio de protección de la propiedad privada, tal como se reconoce el marco legal ecuatoriano. Un ejemplo de adquisición de dominio por tradición. Ejemplo, un individuo vende una casa a otra persona mediante una escritura pública. Una vez firmado el contrato, la escritura es inscrita en el registro de la propiedad correspondiente. Desde ese momento de la inscripción, la persona que compró la propiedad adquiere legalmente el dominio del inmueble. En este caso, la adquisición del dominio se produce por tradición, ya que existe un título de compra-venta del dominio, consentimiento de ambas partes y cumplimiento solemne exigido por la ley para los bienes inmuebles. Además, este constituye un modo derivativo de adquirir un bien entre vivos. Para concluir, voy a mencionar una serie de conclusiones de todo este análisis. Primero, los modos de adquirir el dominio entre vivos son herramientas legales que permiten que la propiedad nazca o se transfiera sin necesidad de que el dueño anterior haya fallecido. 2, la ocupación, la cesión y la prescripción son formas originales de adquisición, mientras que la tradición se considera un modo derivativo, porque implica la transición del derecho desde una propiedad anterior. La tradición es el mecanismo más común, como dijimos, utilizado en la práctica legal, especialmente en contratos de compra-venta, permuta y donación. Otra conclusión es: la prescripción adquisitiva juega un papel importante en la seguridad jurídica, ya que consolida situaciones de posesión que se han mantenido durante largos periodos. Asimismo, aunque el dominio es uno de los derechos reales más amplios, no es absoluto, pues en el artículo 747 y los siguientes del Código Civil establecen diversas limitaciones para proteger intereses sociales y derechos de terceros.
Finalmente, estudiar los modos de adquirir el dominio nos ayuda a entender la importancia de la propiedad en el derecho civil y su función en la regulación de las relaciones patrimoniales. Esta ha sido mi intervención. Muchas gracias.